Antes que nada, para los que desconozcan la sigla IPS, tranquilos, quédense hasta el final del video y les voy a aclarar el verdadero significado. Ok, como bien sabemos, el tema de los hospitales hoy en día es casi un problema social y el IPS no se queda para nada atrás. Generalmente, esta odisea comienza cuando llamas a pedir una cita para consultar con algún doctor. En la mayoría de los casos, muchos están enfermos, otros con brazos rotos, problemas del cuerpo, algunos medio muertos y en el caso de las embarazadas ya están por dar a luz. Y es en ese momento donde la operadora te dice que va a buscar la fecha más cercana para la cita, la cual termina siendo ¡dentro de 1 o 2 meses! ¡Dios mío, esta gente! ¡No grabes esto, pelotudo! Y como les decía recién, la aventura recién comienza. Durante todo este tiempo te aguantas el dolor de cuerpo o lo que tengas, hasta que al fin llega el día de tu consulta, te vas al IPS, llegas y lo primero que ves es un gran pastizal de unos 400 metros, el cual te rehusas a caminar para llegar a la entrada y entonces esperas el famoso minibús. Y si pensabas que los colectivos de las ciudades vienen abarrotados, déjame decirte que estás equivocado. No hay palabra que defina ir en el minibús esos 400 metros para llegar a la entrada. Lo más simpático es que mientras la gente se apura porque ya llega su hora de consulta, el chofer del minibús suele usar su celular demorándose una eternidad. Y cuando ya te estás subiendo, hay un montón de señoras simulando una corrida de toros para ver quién sube primero. Ya adentro vas más apretado que una sardina, soportando las quejas de personas que te piden que haga más espacio o diciéndote que para qué te subís si vos sos joven y podés caminar hasta la entrada. Pero no te das cuenta que porque estoy enfermo y sin ganas es que vengo al hospital y me subo al fucking minibús. Luego de haber pasado lo peor, al fin estás adentro del hospital, hasta que llega el momento de buscar el consultorio donde te van a atender y no tenés ni puta idea de dónde queda. Afortunadamente, recordás que hay guardias que pueden ayudarte, entonces vas junto a uno de ellos que acceden amablemente a ayudarte. ¡Cristian, deja de cocinar que estoy grabando! ¡Apaga la licuadora! Entonces es acá donde comienza el recorrido turístico por todo el hospital, ya que el guardia te pasea por todos lados buscando tu consultorio. ¡Porque ni ellos mismos saben dónde queda! Y como nunca falta la gente chusma, siempre hay una señora que está por ahí y escucha tu problema. Y para tu suerte, es esa señora que conoce todo el hospital y termina guiándote mejor que el guardia. ¡Te dije que apagues esa licuadora! ¿Te gusta el ruido, verdad? Bueno, supongamos que tu cita es para las 2 de la tarde y ya estás frente al consultorio a las 1:50. Sentís esa alegría inmensa y esperanza de que vas a ser el primero en ser atendido. Pero lastimosamente pasa la hora y el doctor no llega a tiempo. Entonces te decidís por sentarte en la sala de espera hasta que el doctor llegue. Pero ves que todos los asientos están ocupados y no encontrás mejor opción que sentarte en el suelo, mientras soportás a niños rompebolas que corren por el pasillo hasta que viene un guardia a decirte que no podés sentarte en el suelo. Entonces compre más asientos si no quiere que uno se siente en el suelo, c***. Más tarde, esperando aún que llegue el doctor, te vas al baño y lastimosamente encontrás un cartel que dice clausurado por reparaciones. Entonces volvés a tu lugar de espera y te encontrás con la sorpresa de que el doctor ya llegó. ¡Y su secretaria ya llamó la lista de los presentes que van a consultar! Luego de haber esperado toda la tarde, al fin llega tu turno y pasas junto al doctor. Y para ir concluyendo tu día de mala suerte, el doctor te deriva con otro doctor que te tiene que hacer primeramente unos estudios. Y para conseguir esos estudios, tenés que volver a conseguir una cita para consultar con otro doctor. Pero bueno, si hay algo bueno que podemos destacar del IPS, es que tenemos mangos gratis que caen por todos lados cuando esta fruta está en su temporada. Y como les dije al principio, les voy a aclarar las siglas IPS. Si analizamos bien todo lo dicho anteriormente, sinceramente los asegurados quedamos como unos idiotas. En síntesis, todos somos IPS. Sí, señores, todos somos idiotas pidiendo socorro. Me doy cuenta de que esa famosa frase de niños hoy en día tiene un gran significado. No olviden de seguirnos en Twitter. También compartí este video con tu mamá, tu abuela o tu tía, ya que es muy probable que una de ellas haya pasado por esto. Y por favor, gente del IPS, mejoren el servicio. Dad al César lo que es del César.